Hoy comenzamos la carta del apóstol Pablo a Tito. A Tito, ya vimos primera, segunda de Timoteo, y estas cartas son cartas pastorales, son cartas que sirven para poder saber gobernar la iglesia del Señor, para ser administradores de las cosas de Dios sabiamente, en medio de un mundo opuesto al Señor cada vez más, feroz, hostil al Evangelio de Cristo. Y los tiempos son finales, hermanos. Y la maldad se ha multiplicado y la furia contra el Señor será mayor. Nosotros tenemos que, como pastores, tomar muy en cuenta las instrucciones del apóstol Pablo en estas cartas pastorales. Saben que nosotros los latinos no somos muy dados a seguir los manuales. Me duele a veces que compramos un aparato eléctrico y comenzamos a armarlo sin ni siquiera leer el manual. Y eso es un asunto muy cultural de toda nuestra área. No nos detenemos a ver qué precauciones hay que tomar en cuenta cuando estamos armando este aparato, y por eso que tenemos muchas fallas. Asimismo también la iglesia de Cristo, una buena iglesia, es una iglesia que ama los mandamientos de Dios, que los toma en serio, que es sobria en cuanto a lo que Dios ordena. Una buena iglesia se somete a su cabeza, que es Cristo. Y esta carta de Tito también va a reforzar esa necesidad. Pero tenemos que vencer aún nuestra cultura, una cultura de improvisación, una cultura poco apegada a seguir las instrucciones. Veníamos cuando el primer viaje que tuvimos a Rumania, veníamos de España y la aeromoza dijo, la auxiliar de vuelo, para hacerlo más actual y contemporáneo, dijo, señores, manténganse en sus sillas hasta que el avión se detenga completamente. Y era como si hubiera dado las instrucciones al revés. Todos se pararon, comenzaron a sacar las maletas y el avión andando. Digo, pero ¿por qué nos cuesta tanto seguir instrucciones? Hay una rebeldía en nuestro pueblo. Y como pueblo cristiano, tenemos que aprender lo que es la obediencia. La orden del Señor es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que es guardar, poner por obra, obedecer, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos llama a obedecer lo que Él ordenó, y por eso somos discípulos de Cristo. Y de la palabra discípulos se deriva la palabra disciplina. Es un estilo de vida. Y entonces estos manuales, está tan cargado de tal contenido, esta carta de Tito, como todas las cartas del apóstol San Pablo, que tuve que quedarme en el saludo y no poder abarcar más contenido en el día de hoy. He titulado este tema, La estrategia en la iglesia local, la única estrategia en la iglesia local. Y en primer lugar, en este saludo se puede sacar así 3 cosas. Primero, que el mayor regalo que Dios nos ha dado a través del Calvario de Cristo ha sido nuestra salvación, y es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. No olvidemos eso. Lo más importante en la obra redentora de Cristo es habernos salvado de la condenación eterna y abrir el cielo como herencia de gloria para los redimidos de Dios. Y les digo por qué es tan importante, porque a veces olvidamos lo obvio, lo básico, lo fundamental. Y vean lo que dice, versículo 1, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primeramente se ve a Pablo que se presenta a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
Al siervo porque en verdad es un siervo, es un esclavo consagrado enteramente a una obra. Soy siervo de Dios. ¿Qué significa? Que no nos enredamos en los negocios de la vida. Estamos consagrados al servicio de Dios. El siervo, Pablo, escogido por Dios como apóstol, pero el apostolado no es una jerarquía de mando. No tiene que ver con una posición de autoridad a la cual hay que dar reverencia. Es un servicio de amor. Siervo, esclavo de Dios, escogido con un propósito para el Señor. Y aquí dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Usted sabe que el diablo tiene su propio diccionario. Y la palabra piedad, ¿qué les dice a ustedes? Una palabra un poco complicada si no la deduces de la misma palabra de Dios. Porque en el diccionario o en la práctica, la piedad es que si uno, ten piedad de mí, por favor, no me hagas nada, por favor, ayúdame, ten piedad de mí, es como un ruego, ¿verdad? Pero la palabra piedad en la Biblia es vivir de acuerdo a lo que Dios ordena para nosotros. La palabra piedad de la Biblia es aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida. La palabra piedad no tiene que ver, porque no venimos a la iglesia a recibir una información, sino a aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. ¿Cuándo somos piadosos? Cuando vivimos lo que se predica, lo que decimos seguir. No somos seguidores de Cristo de nombre, somos seguidores de Cristo porque le obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es un buen hijo? Un hijo bueno es un hijo que obedece a su papá y a su mamá. Así como hijos de Dios debemos ser obedientes a lo que Dios ordena. Y dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió y cumplió, y Él no miente, de que el que cree en Él tiene vida eterna. El versículo más conocido de toda la cristiandad, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Qué es? ¿Futuro? No dice tendrá vida eterna, para que tenga vida eterna. El que tiene al Hijo, vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dios no miente, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna no es una condición. La vida eterna es una persona. El que tiene al Hijo de Dios, el que lo ha recibido, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Entonces tú no puedes decirle, bueno, hermano, usted recibió a Cristo, si yo lo recibí, usted tiene vida eterna. Bueno, yo no sé si yo seré salvo o no seré salvo, se sabrá después. Digo, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna es eterna, y la vida eterna es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. La vida eterna es un regalo de Dios que no miente. La predicación de la palabra de Dios tiene un efecto superior. ¿Cuál es? La vida eterna. La vida eterna es tan grande esto que al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, búsquense Juan ahora, que el Evangelio de Juan, capítulo 20, dice así, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales hizo Cristo? Muchas señales. ¿Qué tantas señales hizo Cristo? Busca el último versículo de este capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, el último versículo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Cristo hizo muchas señales, pero ¿qué es lo más importante? Pero esta, vuelva de nuevo al versículo 31, el capítulo 20, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo más importante, ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Nosotros, lo más importante es la vida eterna. Y por eso hay que ir a los sepelios para saber cuál es el final de nuestra jornada. El apóstol, el sabio Salomón en Eclesiastés dice, si vas a ir, mejor ve a los sepelios para que veas el destino final de tu vida. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. El corazón es engañoso. Aquí tengo a mi hermano Alcedo, que es cardiólogo, y lo más traicionero que hay es el corazón. Estaba bien, el tipo, yo estaba hablando con él. En Panamá por lo menos todos se mueren. Usted ha visto que todos se mueren del mismo diagnóstico. Se murió lleno de vida, dice. Siempre dice así. El tipo se murió lleno de vida. ¿Y por qué se murió? Porque, bueno, que el corazón es traicionero y engañoso, ¿cierto o no? El corazón es traicionero. No sabemos cuándo vamos a partir, pero lo más importante es la vida eterna. La vida eterna. Y nosotros nos olvidamos de lo importante por lo secundario. Cambiamos camino real por vereda. No, cambiamos vereda, sí, también. Sí, cambiamos al revés. Cambiamos vereda por camino real porque nos olvidamos de lo esencial. Cuando estamos así en un avión y está la auxiliar, miren, se cae, cómo se pone la mascarilla y todo el mundo leyendo, no le pone, yo siempre le pongo atención. Porque de repente cuando cae la mascarilla en cualquier cosa y dicen, primero se lo pone uno y después puede ayudar a otro. Así mismo en la salvación. Tú no puedes decir, ven, traje a este pastor para que se salve. Sí, pero ponte tú primero la mascarilla. Tú no puedes salvar a otro si no te salvas tú primero. Y entonces cuando viene el páramo y viene el problema del peligro, ¿y cómo es que es la cosa? ¿Y por dónde es que están los salvavidas? Lo importante se pierde, ¿por qué? Por pensar en lo secundario. Lo más importante, Cristo, sus discípulos se fueron en aquel primer viaje misionero y comenzaron a hacer milagros y sacar demonios y fuera demonios y fuera demonios. Y cuando se encontraron con Cristo dijeron, oh Señor, y tú eras una cosa, que reprendíamos a los demonios y los demonios nos hacían caso. Y sentíamos como una autoridad que teníamos y una doble y triple unción porque nos obedecían los demonios. Dice que en un momento, cuestión de orden, no se pongan alegres y se pongan satisfechos porque los demonios se sujetan a vosotros, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Estoy explicando? Entonces, que Dios, que no miente, uno de los pilares fundamentales, porque estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, estamos aquí en esta tierra para servir al Señor y para prepararnos para la segunda allá, en la vida eterna, cuando estemos con Él. Por mientras que estamos aquí, sirvámosle. Muy bien. Entonces, lo fundamental en la predicación, en la estrategia bíblica de la iglesia local, es presentar el Evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar el Evangelio de salvación, el regalo de Dios, el regalo de Dios. Juan 10:10, otra vez el Evangelio de Juan. Juan 10:10 dice así.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué vino Cristo? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Para eso vino Cristo. Y algunos dirán, bueno, mira, no, pastor, yo sé que eso es bíblicamente correcto, pero no hay que decirle mucho a la gente que esa vida eterna es segura, porque se van para el mundo y comienzan a tirarse al pecado y después no regresan. Mejor asústalos de que la vida eterna no es segura. Un momento, mi hermano. Yo recibí la salvación por fe. Ahora, ¿cómo conservo la salvación? ¿Yo conservo la salvación? ¿O Dios me conserva mi salvación? ¿Quién guarda a quién? ¿Quién guarda a quién? ¿Tú crees que las obras buenas que hacemos nosotros después que conocemos a Cristo es por nosotros mismos o porque Cristo vive en nosotros? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido redimidos y sellados cuando creímos en Él. Todas las obras que hacemos una vez nacemos de nuevo son obra de Cristo en nosotros. La cosa es que habrá cristianos carnales que no aprenden a base de golpe y a base de un garrote muy grande que tiene el Señor que se llama problemas o tribulaciones. Ese garrote nos acerca al Señor y aprendemos a depender de Él. Pero de acuerdo a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, versículo 8, 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganar la salvación por sus obras, porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni uno solo. Por eso que Dios tiene que dar la salvación por gracia, porque nadie se puede autosalvar por sus obras. Pero ¿qué pasa ahora? Recibo la salvación por fe, pero ¿cómo la conservo? ¿Por las buenas obras? Falso de toda falsedad, porque el versículo 10 lo dice, porque somos hechura suya. Dios nos hizo sus hijos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Pero de quién son las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está la gloria personal aquí? Yo conservo mi salvación por las buenas obras cuando las buenas obras en Cristo la produce el propio Espíritu Santo. Porque si fuera por mí, que la salvación dependiera de mi propio esfuerzo, tengo que decirle al que me presenta el Evangelio, ¿sabes qué? Yo recibo a mi Señor ahora mismo. Vamos, ora por mí, yo quiero recibirlo. Pero pídele por ahí mismo que me mate, porque yo no puedo ser perfecto. Y por eso que Dios nos dio el Espíritu Santo, para poder tener santidad. Porque nadie por sí mismo, loro viejo lo da la pata, y es verdad. Porque nadie puede vencer su propia naturaleza pecaminosa a menos que nazca de nuevo y sea regenerado por el poder de Dios en él. Por el poder de Dios en él. Entonces, ¿qué tenemos? En este saludo apenas de Tito, que la máxima presentación de Dios al hombre es la salvación. Lo más grande que hay. Dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué nada nos podrá separar del amor de Dios? Porque pase lo que pase, el destino final del creyente es estar con Cristo. En su presencia para siempre. Y en segundo lugar, el único método en la iglesia local, insustituible, para administrar la iglesia del Señor es la predicación de la palabra. No existe más nada. La predicación de la palabra es el método de Dios para nutrir, crecer y extender el Evangelio de Cristo. No hay otra manera. Vamos a buscar el versículo que sigue. El versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra, volvamos a Tito, por medio de la
predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La predicación es la manera en que Dios, la predicación de la palabra. ¿Y por qué tiene que ser de la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y penetra hasta partir el alma y ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de entrar a lo más profundo, que al punto que dice, pastor, usted no tiene idea, esto fue para mí. Digo, no fue, eso es la palabra de Dios. Un pastor nunca puede predicar a título personal, porque la palabra de Dios, la palabra sermón significa estocada. Entonces es ella la que va por delante. Nada puede sustituir. Podemos tener dramas, podemos tener títeres, podemos tener películas, podemos tener mimos, pero al final de todo eso siempre presenta la predicación de la palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios habla a su pueblo, la predicación de la palabra de Dios. Y miren, ¿por qué es así? Según Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así. 16 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura. En Estados Unidos existen corrientes, ese es un gran problema que tienen los Estados Unidos, por lo menos en mi denominación bautista, que hay los que se llama la corriente liberal que dice, no toda la escritura es inspirada por Dios, una sí y otra no. ¿Y quién eres tú para distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios? De acuerdo a este texto, toda la escritura es inspirada por Dios y como es inspirada, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos hace perfecto? La predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Es la que nos madura, nos perfecciona, enteramente preparados para toda buena obra. El resultado de la enseñanza de la palabra de Dios es un hombre maduro. Dejamos a un lado la cultura y nos vamos afirmando al Señor, perfeccionando, madurando como un Rambo. Porque dice enteramente preparado para toda buena obra, que lo sueltas ahí en la selva y con una cuchillita o con un cuchillo acaba con un ejército. Así es un cristiano. Una persona cuando está preparada y dotada por Dios es completa, no le falta nada, nada le falta. Y por eso el método, el único método para administrar la iglesia de Cristo es la predicación de la palabra de Dios. Cualquier otra cosa es muerta, no tiene ningún valor. Pero quiero decirles algo, según de Timoteo que dice, que en los postreros tiempos, vamos a leerlo, cuál es el fenómeno que está ocurriendo aquí mismo al lado suyo. Si tiene Biblia abierta, ahí mismo está al lado 4, según de Timoteo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una de las crisis mundiales va a ser y es que la gente no quiere escuchar sana doctrina. ¿Quiere escuchar qué? Fábulas. Oye, yo soñé tal cosa. Descodifícame ese sueño. Dime, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué quiere? Soñé con serpientes. Eso está como aquellos compañeros de trabajo que antes de la Lotería Nacional soñaban con un número, pero ese número tenían que descodificarlo. Culebra, 3, que tal cosa, número tal. Pero el cristiano no puede vivir de fábulas. Yo no puedo basar mi fe en sueños. Tengo que basar mi fe en un hecho real. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Esa es la forma en que Dios guía a su pueblo. Esa es la única manera. Estamos viviendo tiempos malos. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta la fe de nosotros? ¿Cómo aumenta la fe? Ah, no, yo tengo fe. No, yo tengo fe que esto va a salir. Yo tengo fe. Sí, pero eso es fe en la fe. La fe significa creer en las promesas divinas contempladas en las Sagradas Escrituras. Eso es fe. Mi fe descansa en una promesa divina de que Dios es fiel en lo que promete y lo cumple. Fe no es fe en la fe. No es fe en la fe. Entonces, el método único de Dios es apacentar a su grey con la predicación de la palabra de Dios. Ahí en Juan, de nuevo, vamos a Juan de nuevo, Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, cuando Cristo le habla a Pedro, cuando dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo yo puedo amar más a Dios como pastor? Ahí lo dice. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cómo es la manera en que uno muestra el amor a Dios desde la posición pastoral? Apacienta. ¿Qué significa apacentar? Dar pasto. ¿Quiénes son los corderos? Los más chiquitos, los recién nacidos. Siempre hay que atender al nuevo en la fe. Y vamos a ver, tuvimos el bautismo de Juan Carlos hoy. Yo vi cuando Juan Carlos vino a la iglesia y así todos los que han sido bautizados eran corderitos que entraron primero, tomando leche, tratando de entender la palabra de Dios. ¿Y cómo él va a crecer? El cordero tomando leche. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche? No es una leche clean. No es una leche adulterada. Por ejemplo, la leche materna es insustituible. La única leche que puede hacer crecer al rebaño de Dios es la palabra de Dios. Pero hay comida para el recién nacido, que es leche. Pero después tiene que comer con el tiempo, ¿qué? Carne. Y poco a poco. Y eso lo digo porque a veces me dicen unos hermanos que los quiero mucho, que ellos dicen, yo predico el evangelio a todos lados, pastor, en los buses, allá en los puentes elevados. Sí, hermano, pero está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que predicar el evangelio. Pero todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, cuando tú le compartes ese evangelio, debe tomar leche. Y si tú no le compartes la leche, va a ser un hijo anémico, pues, para ponerlo peor. Entonces, si no tienes el compromiso de darle alimento espiritual a ese hijo de Dios nacido, eres un padre desnaturalizado. Porque dice la Biblia, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero alguien tiene que regar. Y si no hay el riego de la palabra, no hay crecimiento. ¿Sí o no? Nosotros sembramos un poco en un campamento, unos árboles allá en el campamento que vamos a tener, y todos se murieron. Todos se murieron. ¿Por qué? Porque no teníamos a nadie que regara. Así mismo es. La predicación de la palabra es el alimento. Vamos creciendo por la palabra, por el agua de la palabra de vida. Y hay que ser un poco agricultor para entender este asunto. Ah, no, pero pastor, yo le comparto de Cristo, pero allá el Señor se encargará de ver cómo lo alimenta. Pero Dios tiene una institución divina que se llama la iglesia. ¿La iglesia qué es? La iglesia es el jardín de Dios, donde se trasplantan todas las plantas de la selva a un jardín llamado iglesia para que sean atendidos los hijos de Dios. La predicación es el punto más importante
Y sigamos leyendo a Juan, donde estamos, en Juan, que dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez lo mismo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Claro que lo sabía todo porque le había dicho que 3 veces lo iba a negar y lo negó. Y ahora le está preguntando 3 veces. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esa es la labor fundamental de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una organización donde venimos, somos una familia, nos queremos, nos amamos, pero venimos a nutrirnos del pasto de Dios. Y entonces aquí termina diciendo, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y aquí, ¿qué significa estas palabras? Pedro, en esta labor de pastorado, tú vas y te voy a llevar por donde no quieres ir. El pastorado implica ser llevado por donde uno ni sabe por dónde va a transitar. Y eso de que te visten, porque cuando uno está viejo lo visten, y es verdad. Ahí está mi suegra que vive conmigo. Katy lo viste. Llega un momento en que ya tú no te quieres ni poner lo que te están poniendo, pero tienes que ponértelo, pues. Y yo, mamá, nos vamos. Yo no quiero ir, vámonos. Ya te van a llevar a donde no quieres ir. Así estamos, que Cristo da unas ilustraciones. Es que Él es un maestro. Él es un maestro. ¿Y eso qué significa? Que cuando ya uno está de siervo de Dios, ya uno no es dueño de sus propias decisiones. Uno es llevado por el Señor. Ahora, en tercer lugar, primero, el gran regalo de Dios que tenemos, que tiene que ser conocido por el mundo, la vida eterna, predicado. Segundo, el método, la predicación. Y tercero y último que quiero destacar en esta introducción de Tito es que los responsables del rebaño son los pastores. Nadie va a rendir cuentas a Dios. No es el diácono, no es el maestro de la escuela dominical. Dios me va a pedir cuenta a mí si yo pastoreé debidamente a mi rebaño o al rebaño de él. No es ni siquiera mío. Uno no puede decir como pastor, mi iglesia. ¿Qué es mi iglesia? Si la iglesia es del Señor. Y dice la última parte de Tito. Veamos la última parte de Tito. Dice así. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito también era hijo espiritual de Pablo. Y en la común fe. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sabe por qué nosotros podemos entendernos aquí, colombianos, con venezolanos, con hondureños, con salvadoreños, panameños, y esta ensalada de raza que tenemos aquí? ¿Sabe por qué la única manera que nos podemos entender? Es porque hay una común fe. Una sola autoridad por encima de nosotros, que es la palabra de Dios. Si no, esto va a ser un problema cultural. Y esa común fe, que es nuestro común denominador, nos hace poder entendernos y tener compañerismo unos con los otros. En la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, aquí viene la parte que quiero destacar, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es lo único que puede corregir lo deficiente? La palabra del Señor. Pero para poder corregirlo tiene que haber hombres idóneos y aptos que enseñen la palabra sin torcerla. Si nosotros estuviéramos aquí para alabar al Señor, que está muy bien, que tengamos compañerismo y comunión, está muy bien, pero no tenemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener dirección y propósito? Tiene que haber alguien responsable, y aún yo estoy en turno al bate, en el turno al bate, pero yo tengo un tiempo de vida en esta tierra. Tiene que haber un relevo generacional. Tiene que haber pastores y ministros
y ancianos de Dios capacitados para poder enseñar la palabra de Dios. Y lo digo ¿por qué? Si uno va a Europa, se encuentra con una Europa muerta espiritualmente. Catedrales vacías, catedrales que son para hacer tours turísticos nada más. No hay nadie dentro de las iglesias. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí? Para mí no hubo un relevo generacional. Donde no hay enseñanza de la palabra se pierde todo. Por tanto, hermanos míos, la responsabilidad pastoral es importante. Dice que en cada ciudad nombra un pastor. Así como los pastores de las ovejas. ¿Sí sabe que los pastores, que nosotros no conocemos mucho aquí en Panamá de pastores, porque yo te puedo hablar de vacas, pero de pastores no. De ovejas no puedo hablar. Pero el pastor, es difícil ser esposa de un pastor de ovejas, porque el tipo tiene una hediondez siempre en el cuerpo, porque se pasa muchas horas cuidando esas ovejas. Es muy trabajo muy sacrificado. Tiene que estar velando, llevándola para allá, para acá por el pasto, dándole agua, cuidando de los lobos. Entonces, si no hay un pastor abnegado, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el buen pastor que mi vida doy por mis ovejas. Yo no soy como el asalariado que ve venir al lobo y sale huyendo. Un pastor es responsable y celoso por sus ovejas y está ojo avisor a cualquier intromisión del enemigo a querer apoderarse del rebaño de Dios. Está vivo, con la vara, con el cayado, dispuesto a contraatacar cualquier agente del enemigo. Es más, si el pastor está vivo, el lobo no llega. Y efectivamente, en cualquier lugar del mundo donde haya un pastor bien parado, el lobo no llega. Ante la ausencia de un pastorado, viene el lobo. ¿Y qué textos puedo yo citar? Hechos 20, 26 al 34. Hechos 20, 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y yo quisiera ser como el apóstol Pablo, estar limpio de la sangre de todos, porque predico todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, aquí está el apóstol Pablo despidiéndose de la iglesia. Él iba a ser prisionero para siempre hasta su muerte, después de este discurso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de dónde van a salir los lobos? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, no de domingo en domingo ni el viernes en la noche, sino de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese es un pastorado de verdad, que me da pena a veces poder leer estas palabras. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. El único que puede mantener a raya a los lobos rapaces que quieren apoderarse del rebaño de Dios es la palabra de Dios. Punto, se acabó. Y por tanto, hermanos, los responsables del rebaño son los pastores. Son los pastores de Dios. Hay una promesa para el pastor si hace bien su trabajo. Yo siempre oro diciendo, Padre, yo quiero, nada más te pido una sola cosa. Yo quisiera ser un buen pastor. Es lo único que me interesa. No me interesa más nada. Porque ya inclusive, yo no sé, será por edad que a mí no me interesa nada. Ya voy a los almacenes y no compro nada. No sé, yo siento que ya todo lo tengo, no tengo... Y tengo mis pruebas y todo,
Pero lo único que yo pido, Señor, permíteme ser un buen pastor. Que lo haga bien, para mostrarme que te amo, Señor. Y perdonen que lo haga personal este texto, pero me está tocando. En 1 Pedro, capítulo 5, dice la promesa que tendrá el pastor si hace un buen trabajo. 1 Pedro, capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, como Pedro se compara de igual a igual con los otros pastores, no superior. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no porque sea una rutina de trabajo, no por ganancia deshonesta, no pensando en la bolsa como Judas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no queriendo ser el dictador de la iglesia o el dueño de la iglesia o el reyenzuelo de la iglesia, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo un pastor gana una autoridad en su rebaño? Cuando es un ejemplo de conducta, no por imposición. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y eso es lo que más quisiera anhelar. Que el príncipe de los pastores corone la buena obra. Y por eso que esto no es un asunto de marketing. No es un asunto de ver cómo endulza uno a la gente. No es un asunto de tratar de crecer por crecer, sino de apacentar, de nutrir a cada alma que se congrega en esta iglesia. Cada uno que crezca y tenga una relación directa con Dios y que crezca espiritualmente con Dios. Y así lo dice Efesios 4:11, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? A otros evangelistas, a otros profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el papel fundamental. Y por eso que cuando se predica la palabra, se corrige lo deficiente. A manera de aplicación, hermano, personal a tu vida, yo le voy a pedir algo. Tengamos la sobriedad de no tener interrupciones durante la predicación de la palabra. No por respeto al predicador, sino por respeto a la Biblia. Por respeto a la palabra de Dios. Así que dejemos a un lado los WhatsApp. Dejemos a un lado todas estas interrupciones. Dejemos la tertulia. Porque en la medida en que yo interrumpo a un buen oyente que quiere verdaderamente poner su corazón y su mente a lo que se está hablando en la palabra, estamos siendo nosotros boicoteando el sano pecho de una persona que quiere escuchar con sinceridad. Así que no es el predicador, es la palabra. Por tanto, es un buen consejo, porque la palabra de Dios, si está bien escuchada, es una espada que atraviesa lo más profundo del alma de la persona. También tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a ver, los cretenses, dice por allí, que eran animales ociosos, bestias, mentirosos. Eso lo dice ahora el capítulo 2. Una palabra fuerte la que viene del apóstol Pablo, dice, no, eso es falso. Digo, no, es verdad. Son ociosos, mentirosos. Cada uno de nosotros somos producto de una cultura. Nosotros no queremos ser culturales aquí. No es que nosotros los panameños somos parranderos. No, que nosotros somos dicharacheros. Y cada uno tiene su cuento. Nosotros no estamos para hacer aquí respetar culturas. Aquí la meta es que todos lleguemos a la piedad, a ser piadosos. Que el estilo de vida de Cristo, que lleguemos a la imagen de Cristo, venciendo la cultura.
Venciendo la cultura. Todas estas banderas son para decir, bueno, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero no existe superioridades culturales del uno y del otro. Aquí todos tenemos que morir a nuestro pasado y dejando a un lado todo el background, el pasado que traemos para hacer a la imagen del Señor. ¿Por medio de qué? De la predicación. De la predicación. Y nunca nos olvidemos que como somos de corta vida, yo estoy ya en la etapa, yo estoy en mi último tramo. Dentro de 2 años ya me catalogan tercera edad. Y ya lo veo, que yo llego a una caja y me dicen, ¿y descuento? Digo, parezco, pero todavía no. Me falta un poquitito, 2 años más. Y ya digo, y podía aprovecharme del descuento, pero no, mi conciencia no me lo permite. No voy a mentir. Pero estamos en un tramo final. Y honestamente, yo quisiera que cuando parta de aquí, tengamos hombres que se levantan con autoridad, como predicadores de la palabra, íntegros. Y el próximo domingo vamos a ver los requisitos pastorales de estos hombres, estos ancianos, estos pastores, porque mi anhelo es que todos los que anhelan a obispado, anhelan a pastorado, se levanten de esta iglesia. Que esta iglesia tenga el relevo dentro de su propia iglesia. Y que nazcan nuevas obras y nuevos pastores y misioneros que vayan, como está nuestra hermana allá en Filipinas. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús.